Entonces, acuérdense que estamos en problemas que involucran ecuaciones, que involucran sistemas de ecuaciones. Pero de esos problemas, el sistema de ecuaciones, ya habíamos visto que si lo hacemos por suma y resta, por igualación o por sustitución, de todas maneras nos va a llevar a una ecuación de primer grado. El día de hoy vamos a estar alternando entre los problemas de sistemas de ecuaciones y los problemas de ecuaciones de primer grado para que vayamos teniendo ah, eso bien visualizado, ¿no? Que vamos a estar viendo los dos y voy a estar alternando entre uno y otro. Bueno, entonces le comienzo. Me está diciendo aquí que por 200 gramos de tornillo. Acuérdense que les había dicho en la clase pasada que tengo que ver cuáles son las cantidades. Recuerden que la cantidad es todo lo que se puede contar o medir. En este caso me están diciendo gramos. Y pues está bien, ¿no? O sea, es una cantidad, las unidades son gramos y pues está bien. Entonces, dentro de las cantidades, recuerden que debo de determinar cuáles son las cantidades que voy a estar utilizando. Dentro de mis cantidades, me estoy dando cuenta que tengo 200 gramos de tornillos de media pulgada. Este simbolito de las dos comillas quiere decir pulgadas para que lo vayan asimilando, ¿no? Y luego me menciona otra cantidad que son 2/3 de kilogramo de clavos de 2 pulgadas. Entonces también en las cantidades debo de considerar las 2/3 partes de kilogramo, pero estos son de clavos de 2 pulgadas. Bueno, lo primero que tengo que observar aquí es que las unidades deben ser las mismas, porque si las unidades no son las mismas, no voy a poder manejar el sistema de ecuaciones adecuadamente. Entonces puedo hacer cualquiera de las dos cosas, llevar estos kilogramos a gramos o llevar estos gramos a kilogramos. Cualquiera de las dos cosas es factible. El pequeño detalle es que si yo llevo los kilogramos a gramos, acordémonos que al hacer la división de 2 entre 3, aquí me toca de a 0, luego punto decimal, aquí me toca de a 6, aquí me toca de a 0, aquí me toca de a 6, aquí me toca de a 2, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, es un número periódico. Y al ser un número periódico, no va a ser exacto. Además, acuérdense que no existen los números decimales. Y por lo tanto, me meto en complicaciones. Por lo cual, este número de 2/3 no lo puedo llevar a gramos porque me llevaría a 666 gramos con 66, etcétera, ¿no? Y no puedo utilizar números decimales porque no existen los números decimales. Entonces, aunque la tentación es linda de llevarlo a gramos, lo que debemos de hacer es este 200 gramos llevarlo a kilogramos. Pero eso ya lo sabemos hacer. Entonces sabemos que tenemos 200 gramos y que tengo que multiplicar. Y como tengo que multiplicar, ya lo habíamos visto, que aquí abajo que debo de escribir. Los kilogramos. ¿Un gramo? ¿Cuánto? Los kilogramos. No, los kilogramos no. ¿Qué debo de escribir? ¿Un gramo? No, tampoco. Un kilogramo. No, tampoco. ¿Qué escribo aquí abajo? Dos tercios de kilogramo. No, tampoco. Acuérdense que voy a hacer una conversión. Y si voy a hacer una conversión, 1000 gramos. exacto. Aquí abajo voy a escribir 1000 gramos. ¿Por qué voy a escribir 1000 gramos? Pues porque este gramos con este gramo se divide. ¿Sale bien? Ahí es donde viene el asunto. Gramos, ¿qué debo de escribir arriba? Un kilogramo. Un kilogramo. ¿Sale bien? Un kilo. Entonces, la que me dijo primero, ella sería la que se queda con la participación. ¿Sale bien? Ahí ustedes vayan viendo esa situación porque como cuenta que pues lo que tengo que hacer es dividir estos 200 entre estos 1000. Pero entonces ahí el concepto que se debe de aplicar es el de simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, pues sabemos que este lo puedo dividir entre 200 y este también lo puedo dividir entre 200. Y si los dos los divido entre 200, entonces ¿cuánto me queda? ¿Un quinto? Un quinto. Un Me queda quinto. un quinto de kilogramo. Sale. Entonces, como me queda un quinto del kilogramo, pues ya sabemos que entonces estos 200 gramos, en lugar de escribir 200 gramos, yo voy a escribir un quinto de kilogramo. Eso lo estoy haciendo, insisto, porque en el problema me están dando los datos de una manera diferente. Precisamente por eso inventé este problema, ¿no? Este problema, la idea es de estar combinando todo lo que ya sabemos. Y lo que ya sabemos son conversiones.
Por eso este 2/5 lo sustituyo por 1/5. Bueno, fíjense cómo todavía no empiezo ni siquiera la solución del problema, ¿eh? Apenas estoy en el planteamiento. Apenas estoy viendo las cantidades. Bueno, ahora sí. Si ustedes se dan cuenta, resulta que hablé de una cantidad, pero esta cantidad de la cual hablé, toda está haciendo referencia a peso. Estos son kilogramos, estos son gramos, y estoy hablando de estas dos medidas, pero todo, vuelvo a repetir, todo lo que estoy considerando solamente son tornillos. O sea, no estoy ahorita teniendo dos ecuaciones, porque todo esto son tornillos. Ah, pero son tornillos de media y tornillos de 2. Ah, entonces sí, hay dos cantidades diferentes. La primera es una cantidad que habla de los tornillos de media pulgada y la otra habla de los tornillos de 2 pulgadas. Entonces, recuerden que lo importante es ver las cantidades. ¿Qué cantidad hay? Tornillos. Pero los dos son diferentes. Por eso estoy separando en dos tipos de cantidad. Acuérdense que les había mencionado que cuando ustedes resuelven ejercicios en la secundaria, les decían solamente, lee detenidamente y razona. Bueno, eso no me sirve de ayuda, ¿no? Lo que les estoy tratando de mostrar es que todo se basa en las cantidades. Bueno, entonces seguimos. Luego me dice, se pagó 25 pesos. Si ustedes observan, en ese momento cuando estoy hablando de se pagó, ya entra otra cantidad. Ya no estoy hablando de cantidad de tornillos, sino ya estoy hablando de otra cantidad que es dinero. Entonces aquí agregamos el otro tipo de cantidad que es dinero. Si se dan cuenta, todavía no he planteado ninguna ecuación. Lo único que hice fue mis datos, expresarlos en kilogramos y entender que hay una cantidad que es tornillos, que se separa en dos tipos de cantidades que son de media y 2 pulgadas, pero en realidad todavía no sé si voy a escribir una ecuación de tornillos de media, de tornillos de 2 o de dinero. Eso todavía no lo sé. Pero entonces aquí me mencionan, se pagó. Y cuando estoy diciendo se pagó, ya estoy diciendo que tengo. Fíjense cómo este se es un verbo que se llama zero estar. Y eso se ve mucho en el inglés, ¿no? El to be, zero estar. O sea, se pagó, ya se realizó eso. Se tiene o se dio. Por lo tanto, eso yo lo puedo interpretar como un igual. Y entonces estoy diciendo que pagué 25 pesos. Este se pagó lo interpreto como un igual. Ahí es lo que les estoy mencionando, que no puedo hablar de un lenguaje algebraico, porque si existiera el lenguaje algebraico, me dirían, la palabra esta es lo mismo que el símbolo igual. La palabra esta es lo mismo que este símbolo. Entonces no hay un diccionario de ese tipo, simplemente es interpretación del verbo y de lo que me indica posesión. Y entonces ya no estamos hablando de de una traducción, sino estoy hablando de los sinónimos. Todos los sinónimos que quieren decir posesión se terminan interpretando como un símbolo de igual. Entonces el se pagó es algo que se realizó, es algo que se dio, es algo que se tiene y por eso lo asocio a un igual. Esa habilidad es la que ustedes deben de estar desarrollando. ¿Qué palabra, qué verbo, qué artículo, qué símbolo de puntuación, etcétera, se asocia a los símbolos que tengo en matemáticas, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la raíz, el igual, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, todo eso lo debo de interpretar. Y entonces, yo ya sé que se pagaron 25. Por eso aquí estoy diciendo que se pagaron 25. 25. Ah, y entonces me doy cuenta que viene todo asociado. Porque resulta que por 200 gramos de tornillos y 2/3 de clavos de pulgadas se pagó 25. Entonces ya me estoy dando cuenta que todo esto es una relación. Que los 200 tornillos, o sea que fue una vez a la tlapalería o a Aurrera o a Walmart, donde ustedes hayan y digan y manden a Home Depot, lo que sea. Y entonces ustedes pidieron 200 gramos de tornillos y pidieron 2/3 de kilogramos de clavos de 2 pulgadas. Tornillos de media y clavos de 2 pulgadas. Ah, y aquí también me estoy dando cuenta que no todos son tornillos. Fíjense cómo aquí va cambiando, ¿no? Porque estos
estos de aquí, estos de media pulgada, sí son tornillos, pero estos de 2 pulgadas no son tornillos, estos son clavos. Entonces desde ahí yo ya estaba cometiendo una equivocación, ¿no? Porque, disculpen el reloj, porque entonces estos no se llaman tornillos, sino estos se llaman clavos. Y entonces tengo una cantidad que son tornillos, tengo otra cantidad que es clavos y tengo otra cantidad que es dinero. Entonces lo que hay que saber es de dónde se obtiene la ecuación. Y entonces vamos de nuevo. Resulta que yéndome el enunciado me está diciendo que por 200 gramos de tornillos y 2/3 de clavos se pagó 25 pesos. Por lo tanto, lo que yo puedo interpretar es que esto, que son los tornillos, se le agregó a los clavos. Pero si se dan cuenta, yo no puedo pensar en peso, porque los tornillos y los clavos no son términos semejantes. Y al no ser términos semejantes porque son especies diferentes, estos yo no los puedo sumar. Yo no puedo sumar tornillos con clavos porque no son términos semejantes, no se parecen. Sin embargo, los tornillos están asociados a un costo. Los clavos también están asociados a un costo. Por lo tanto, puedo pensar en el costo de los tornillos, puedo pensar en el costo de los clavos y todo eso ahora sí reunirlos en una sola cantidad que es dinero. Por lo tanto, si yo ya sé que esto se debe de ver en kilogramos y esto también se ve en kilogramos, entonces yo estoy asociando que son 2/3 de clavos, que es 1/5 de tornillos y que los tornillos tienen un costo y que los clavos tienen un costo. Y como por lo que me den, por la cantidad que yo pida, me van a cobrar diferente, entonces pensando en cuando voy a la ferretería, hagan de cuenta que van a la tienda y en la tienda piden 3 refrescos del mismo sabor y piden 5 gansitos. Entonces cada gansito tiene un precio, cada refresco tiene un precio. Entonces no pueden ustedes sumar los refrescos con los gansitos. No puedo decir 3 refrescos del mismo sabor más 5 gansitos, porque estos no son términos semejantes. O sea, no puedo decir que 3 más 5 me da 8. No son términos semejantes. Sin embargo, yo sé que los 3 refrescos tienen un costo cada refresco. Y entonces eso ya lo puedo declarar como dinero. Yo sé que el gansito tiene un costo. Y como tiene un costo, entonces yo ya sé cuánto me van a cobrar por el gansito, que va a ser un dinero. Y eso sí lo puedo sumar. O sea, el dinero de los refrescos sí se lo puedo sumar al dinero de los gansitos. Eso sí lo puedo hacer. Porque entonces ya estoy hablando de términos semejantes, que es dinero asociado a la cantidad de tornillos, que dijimos que de tornillos son 200 gramos, o sea, es 1/5 de kilo, y asociado a los clavos, que vimos que los clavos son 2/3 de kilogramo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, ¿qué cantidad de tornillos tengo? Pues yo sé que, dejen aquí, se los hago un poquito más claro para que lo vean. Voy a quitar todas estas marcas para que vean un poquito más la asociación. Acuérdense que como son de álgebra tengo que explicarles un poquito más detenidamente, ¿no? Entonces, estos 200 gramos pertenecen a los tornillos, pero dijimos que los 200 gramos también es 1/5 de kilogramo, que eso habíamos dicho que son los tornillos de media. Todo eso que estoy marcando en azul, todo eso hace referencia a la misma cantidad. Entonces yo puedo decir que fue 1/5 lo que yo pedí de tornillos. Y por cada quinto me están cobrando cierta cantidad de dinero. Entonces, esta T está asociada al dinero que yo voy a pagar por los tornillos. Recuerden que cuando llego a una ferretería, me dicen, es que el kilo de tortillas cuesta 300 pesos, por poner algo, ¿no? Cada kilo de tortillas cuesta 22 pesos. Cada litro de leche cuesta 32 pesos. Entonces, esta T le estoy asociando al precio por kilogramo. ¿Por qué por kilogramo? Pues porque resulta que dijimos que es 1/5 de kilogramo. O sea, ya nos fuimos a kilogramos.
yo no me fui a gramos, sino tendría que decir el precio por gramos. Lo que estoy tomando de referencia, como tenía que igualar unidades, dije que convenía más dejarlo en kilogramos. Por eso, son kilogramos en tornillos, son kilogramos en clavos, y lo que estoy haciendo es 1 kilo de kilogramo, lo estoy multiplicando por su respectivo costo por el kilo de tornillos. Y entonces, ahora le voy a sumar lo que está colaborando los clavos. Y lo que está colaborando los clavos es que de los clavos yo pedí 2/3 del kilogramo por los clavos que eran de 2 pulgadas. Y esos clavos de 2 pulgadas, que acuérdense que hace referencia a una cantidad, lo voy a asociar al dinero. Por lo tanto, lo que debo de escribir es que por 2/3 de kilogramo, perdón, 2/3 de kilogramo por lo que cuesta cada kilo de kilogramo de clavos, en total me van a dar 25 pesos. Vuelvo a repetir, tornillos y clavos no son términos semejantes porque no son de la misma especie. Por eso yo no los puedo sumar. Aunque sé que es una cantidad, yo no la puedo sumar. Lo que sí sé es que puedo sumar el dinero de lo que están colaborando los tornillos y de lo que están colaborando los clavos. Si ahí me están entendiendo, resulta que esta conjunción, acuérdense que eso se llaman conjunciones, esa conjunción que es la I, también tenemos otra conjunción que es la O, esa conjunción que es la I, yo la estoy interpretando por una suma. ¿Por qué? Porque estoy considerando tornillos, estoy considerando clavos y al mismo tiempo los estoy pagando. Los dos tipos de cantidades me están colaborando con dinero. Solamente que los tornillos cuestan cierta cantidad de dinero y los clavos cuestan diferente. Debido a eso, la I la interpreto como álgebra. Y debido a eso, la T no me quiere decir tornillos. La T me quiere decir lo que cuesta cada kilogramo de tornillos. Ya sé que la letra está simbolizando a los tornillos, pero no estoy pidiendo los tornillos, o sea, la T no es tornillos. La T no es una manera de nombrar los tornillos, sino la T me está asociando al precio de los tornillos. Y lo mismo esta C. Esta C se está asociando a lo que yo estoy pagando o lo que cuesta, como lo quieran ver, por cada kilogramo de clavos. Y entonces, si se dan cuenta, el medio pulgada y el 2 pulgadas ya no tiene importancia, porque solamente me está diciendo que mi jefe me mandó a comprar tornillos de cierta especificación. Aunque las dos son pulgadas y se podría decir que otra cantidad es pulgadas, pues en realidad no me interesa. Lo que debo de ver en la ecuación es la cantidad, en este caso dinero, esa es la cantidad que me permite relacionar a todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? La cantidad de dinero me relaciona a los tornillos de media con los tornillos de 2 pulgadas debido a lo que voy a comprar de cada una y que eso se mide el peso y debido a lo que pagó al precio que tiene por unidad, por el precio unitario. Y entonces, todo esto que está aquí en esta primera oración, todo esto me sirvió para crear la primera ecuación. Y entonces, ahora vámonos a la segunda ecuación. O perdón, más bien vámonos a lo siguiente. Y si se dan cuenta, dice I. Fíjense cómo aquí hay otra I. Y entonces dice, y uno piensa, entonces si esta I es suma, ¿esta otra I también es suma? Pues no, no es suma. Porque me está diciendo que en otra ocasión va a ocurrir una situación diferente. Ahí es donde les vuelvo a repetir, el lenguaje algebraico no existe. Porque si existiera el lenguaje algebraico, esta I y esta I, las dos serían sumas. Y no, esta I sí es suma. Porque me está diciendo que al mismo tiempo ocurrieron el que yo haya pedido 200 gramos de tornillo y 2/3 de clavos. Y en otra ocasión, o sea, otro día, otra acción, otro pedido, ahora me están diciendo que por 300 gramos de clavos de 2 pulgadas y 250 gramos de tornillos de media pulgadas, se pagó 16.85. Entonces vamos a analizar poco a poco eso para que no nos cause conflictos. Vuelvo a repetir, ustedes son de primer semestre y por eso me tengo que ir despacito con ustedes para que vayan captando, ¿no? Entonces ahora me dice, vámonos otra vez a las cantidades. Ahora, las cantidades
Me está diciendo ahora que son 300 gramos de clavos de 2 pulgadas. Entonces, ahora voy a tener 300 gramos de clavos de 2 pulgadas. Pero habíamos dicho que no lo podemos manejar en gramos. Tiene que ser en kilogramos. La ventaja es que yo ya puedo hacer la conversión. Y si yo ya sé cómo hacer la conversión, pues resulta que esta conversión la puedo hacer hasta mentalmente. ¿Alguien me puede decir cuánto es 300 gramos en kilogramos mentalmente? Que fíjense, en lugar de escribir hace rato 200, ahora voy a escribir 300. Y si se dan cuenta, si en lugar de 200, ahora escribo 300, aquí me quedaría el 300. Y acuérdense que lo que hice fue simplificar la fracción. Como simplifico la fracción, divido entre 100, divido entre 100, y al dividir entre 100 solamente me va a quedar el 3 y me va a quedar el 10. Por lo tanto, los 300 gramos también yo los puedo expresar como 3 décimos de kilogramos. Es lo mismo, 300 gramos es lo mismo que 3 décimos de kilogramos. Ahora, siguiendo pensando en las cantidades, ahora me dice 250 gramos de tornillos de media pulgada. Entonces, yo tengo 250 gramos de tornillos de media pulgada. Y por lo tanto, este 250 gramos, ¿cómo lo expreso en kilogramos? Un cuarto de kilogramo. Ok, lo expreso como un cuarto de kilogramo. Gracias a los dos. Los dos ahí se apuntan su participación. ¿Por qué? Pues por lo mismo que dije aquí arriba, ¿no? En lugar del 200, ahora voy a escribir 250. Y entonces, al simplificar, acuérdense que lo que estoy simplificando es el 250 y el 1000. Y entonces, al simplificar, ya no voy a dividir entre 200, sino ahora voy a dividir entre 250. Entonces, si 250 lo divido entre 250, si 250 lo divido entre 250, me va a dar la unidad. Y si 1000 lo divido entre 250, me va a quedar 4. Por eso sus compañeros me pudieron decir que en lugar de decir 250 gramos, pido un cuarto de kilogramo. Obviamente los que hemos ido más frecuentemente a la tienda, pues vemos esta relación directamente, ¿no? 250 gramos es un cuarto de kilogramo. A los que no vamos tan frecuentemente a comprar a los diferentes lugares donde se pide por peso, pues nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, resulta que estas dos cantidades yo las tengo, pero yo no las puedo sumar porque no son términos semejantes. Los clavos y los tornillos no se parecen en nada. Entonces, debo de buscar una cantidad que sea la que me permita hacer la suma. Y esa cantidad precisamente es la referida a dinero. Acuérdense, hace rato dije, un quinto de kilogramo que compré por el precio de lo que cuesta cada tornillo, le sumé 2/3 de kilogramo que pedí de clavos por el precio de cada uno de los clavos. Y en total, eso me dio 25 pesos. Fíjense cómo pude haber cometido una equivocación y decir un quinto de kilogramo que perdí de tornillos y asociarlo al precio de clavos. Porque esto estaría incorrecto. Porque yo no pedí un quinto de clavos, yo lo que pedí fue un quinto de tornillos. Entonces, si yo escribo esto, pues estaría cometiendo una imprecisión bastante grave. Por eso hay que asociar las cantidades. Esta cantidad es lo que pedí de tornillos y esto es lo que cuestan los tornillos. Esta cantidad es lo que pedí de clavos y esto es lo que cuesta cada kilo de clavos. Y esa vez que fui a la palería y que compré estas dos cantidades, me dio por resultado 25 pesos. Entonces, ahora el asunto es que lo que yo estoy pidiendo es esto. Y esto que estoy pidiendo, ahora me cobraron 16.85. ¿Alguien me puede dictar la ecuación? Un cuarto, Un cuarto por de lo que cuesta el kilo de tortillos más 3 décimos por lo que cuesta un kilo de clavos. Igual a 16.85. Ok, 3 décimos de lo que cuesta el kilo de clavos. Entonces de ahí, de las dos personas también tienen su participación, porque hay dos voces. Entonces fíjense cómo tengo que asociar lo que pido a lo que cuesta. Aquí el pequeño detalle es que acuérdense que no existen los números decimales. Y como no existen los números decimales, yo no puedo escribir 16.85. Gracias a Dios,
en la primaria les enseñaron que este 8 se llama décimos y este 5 se llama centésimos. Entonces, lo que yo tengo son 85 centésimos. Por eso me dijeron que eran 85 centavos. Por lo cual, para expresarlo como un número racional, lo que yo debo de escribir es 1685 y estoy considerando que estos son centavos. Y esa es la parte importante de este problema. La parte importante es que no puedo manejar gramos, porque es complicado debido a que me lleva a un número racional, a un número decimal, perdón. Acuérdense que aquí en 2/3 ya les había dicho que 2 entre 3 me da 0.666666 y es periódico, y eso es una imprecisión porque no es exacto. El punto 66 no es exacto. Por eso no se usan los números decimales, porque no son exactos. Y entonces todo lo estoy expresando en números racionales. Y al expresarlo en números racionales, pues ya todo se queda más exacto. Aquí me faltó que es 3 décimos de clavo. Y esto es 1685 sobre 100. Entonces solamente para verificar, acuérdense que fueron 3 décimos de clavos, por eso está bien planteado. Y aquí es un cuarto de tornillos, por eso es un cuarto de tornillos. Recordemos que la C no quiere decir clavos, sino la C es lo que se paga por cada kilogramo de clavos y la T es lo que se paga o lo que cuesta cada kilogramo de tornillos. Y entonces ahora sí, ya tengo dos ecuaciones. Y estas dos ecuaciones, pues ya las puedo resolver. Estas dos ecuaciones ya se pueden resolver. Pero recordemos que esas ecuaciones no las puedo trabajar en números racionales. Las voy a copiar nuevamente aquí abajo para que lo vea todo directo en un solo plano. Entonces la primera ecuación es esta, que es 1 kilogramo de tornillos, es 1 kilogramo por lo que cuesta cada tornillo, y le voy a sumar 2/3 por lo que cuesta cada kilogramo de clavos, y en total fueron 25 pesos. Y la otra ecuación que acabo de obtener es que 1/4 por el precio de cada kilogramo de tornillos más 3 décimos de kilogramo por el costo de cada kilogramo de clavos me da 1685 dividido entre 100. Bueno, entonces yo les había mencionado en alguna de las clases que cuando teníamos números racionales, podía aplicar un concepto. ¿Cuál era ese concepto? Números racionales, cuando tengo denominadores, lo que yo debo de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad les había mencionado que es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Entonces voy a multiplicar el miembro izquierdo y voy a multiplicar el miembro derecho por el mismo número. Y ese número por el que voy a multiplicar va a ser precisamente el mínimo común múltiplo. Y con el mínimo común múltiplo ya voy a poder quitar los números racionales. En este caso el mínimo común múltiplo, pues sabemos que aquí no hay un mínimo común múltiplo, sino más, bueno, sí hay un mínimo común múltiplo que es la multiplicación de los dos. Entonces aquí multiplico por 5 y multiplico por 3. Sabemos que el 5 por 3 es 15, ya lo sé, pero lo estoy dejando así indicado porque va a ser más fácil considerarlo así. Y ahora, en la otra ecuación, si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo como que está muy grandote porque es 100. Pero recordemos que antes de hacer eso, puedo simplificar la fracción. Y si simplifico la fracción, entonces ya no estaría hablando de 1685, porque los dos se pueden dividir entre 5. Y si los dos los divide entre 5, estaría teniendo un 5 por 3, 15, sobra 1, 5 por 3, 15. No es cierto. 5 por 3, 15, sobran 3 y 7 por 5, 35. Y aquí estaríamos hablando de un 20. Entonces, más para rectificar, 5 por 3, 35, llevo 3, 5 por 3, 15 y 3, 18, llevo 1, 5 por 3, 15, sí está bien. Entonces, en lugar de escribir el 1685, para que no quede un número tan grande, vamos a escribir el 337 veinteavos. Sabemos que el 337 veinteavos ya no se puede simplificar porque el 337 creo que es un número primo. Por lo tanto,
El mínimo común múltiplo que voy a utilizar aquí, pues es el 20. Multiplico por 20 y multiplico por 20. Entonces, ahora sí, ya que utilicé la propiedad de la igualdad, ya que simplifica la fracción, ahora sí vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y si aplico la propiedad distributiva, quiere decir entonces que voy a multiplicar este 15 por este primero. Entonces, sabemos que por jerarquía de operaciones, lo primero que tengo que hacer es la división. Y si ustedes observan, yo puedo dividir este 5 entre este 5. Y al hacer la división me queda la unidad. Y entonces lo único que me quedaría es multiplicar el 3 por el 1. Y al multiplicar el 3 por el 1, pues resulta que va a quedar un 3t. Hago lo mismo con el siguiente. Aplico la propiedad distributiva. Acuérdense que aquí hay un más. Entonces viene una suma. Y al aplicar la propiedad distributiva, vuelvo a hacer el análisis que hice hace rato. Lo primero que debo de hacer es la división. Por lo cual, este 3 se puede dividir entre este 3. Y si divido esos dos 3 me queda la unidad. Por lo cual ya nada más tendría que multiplicar el 5 por el 2. Y el 5 por el 2, pues sabemos que es un 10. Entonces aquí me queda un 10c. Y en el miembro derecho, pues sí hay que hacer ahí toda la operación, ¿no? Y toda la operación implica que hay que multiplicar este 25 por el 5 y por el 3. En otras palabras, tengo que multiplicar el 25 por el 15. Por lo tanto, si hacen la multiplicación, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, aquí son 12. Luego aquí se repite el 25 y entonces tengo un 5, tengo un 7 y tengo un 3. Por lo tanto, aquí me queda un 375. Y hacemos lo mismo en la otra ecuación. En la otra ecuación otra vez es aplicar propiedad distributiva. Aquí hago la multiplicación. Sabemos que por jerarquía de operaciones primero hago la división. Por lo tanto, si divido ese 20 entre ese 4 me da un 5. Y un 5 por el numerador me va a quedar un 5t. Lo voy a escribir aquí. Aquí tengo un 5t. Y luego viene un más. Como viene un más, aquí escribo un más. Y entonces realizo otra vez la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es de aquí para acá. Y en esa propiedad distributiva, otra vez, hago primero la división. Divido este 20 entre este 10. Sabemos que me da un 2. Y un 2 multiplicado por el de arriba me va a quedar un más 6c. Y eso va a ser la multiplicación que tengo en el miembro derecho. Pero sabemos que lo primero que se hace es la división. Por lo tanto, ese 20 entre ese 20 me queda la unidad. Y entonces solamente voy a escribir 337. 337. Y ahora sí, ya tengo el sistema de ecuaciones. Y en el sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones lo puedo hacer ya sea por suma y resta, por igualación, por sustitución. Sabemos que el determinantes no lo utilizamos porque sería un poquito más tardado, ¿no? Así que por favor, ahorita les voy a dar 5 minutos. Entonces, lo vamos a ver por igualación. ¿Están viendo todos el lienzo? Sí. Ok. Entonces, por igualación ya sabemos que lo que debo de hacer es calcular la misma variable. Acuérdense que no se llama despejar porque despejar es cuando tengo objetos. Aquí es calcular la misma variable. Y entonces vamos a calcular cualquiera, no importa. En este caso, como está primero la t, pues vamos a calcular la t solamente porque es la primera, no por ninguna otra situación. Entonces, si ustedes observan, lo primero que tengo aquí es un 10c. Este 10 y 10c está sumando. Por lo tanto, la operación inversa en el miembro izquierdo es que realice una resta. Por lo tanto, voy a escribir 375 menos 10c. Ahí ya estoy haciendo la operación inversa del 10c. Y luego resulta que este 3 se está multiplicando. Por lo tanto, al estar multiplicando, la operación inversa en el otro miembro es que debe de dividir a todo el miembro. Por eso, este lo divido entre 3. Y de aquí sabemos que de la primera ecuación, así obtengo el valor de la incógnita. Ahora nos vamos a la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación ocurre lo mismo. Tengo aquí un más 6c, que lo que va a hacer en el miembro derecho es restar. Por eso me queda un 337 menos 6c. Y eso lo voy a dividir porque aquí hay un 5 que está multiplicando. Entonces la operación inversa es que divida a todo y divide el 5. Recordemos que como este es 3 positivo, por eso aquí estoy escribiendo un 3 positivo. Y como aquí es un 5 positivo,
Por eso aquí estoy escribiendo un 5 positivo. De haber sido negativo, pues hubiera sido negativo, ¿no? Y ya. Entonces ya tengo que las dos son t. Y entonces ahora sí procedo a igualar. Entonces lo primero que hice fue calcular la misma incógnita de las dos ecuaciones. Y ya calculé la misma incógnita, ahora vamos a igualar. Entonces si yo voy a igualar, resulta que debo de escribir que 375 menos 10c dividido entre 3 es lo mismo que 337 menos 6c dividido entre 5. Fíjense cómo aquí se pudiera decir que estoy cometiendo algo inadecuado, porque aquí lo escribí como C mayúscula y aquí ya lo estoy escribiendo como C minúscula, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, lo bueno es que sabemos que es una C, ¿no? La diferencia aquí en la T es que sí estoy poniendo las dos mayúsculas, ¿no? Pero no se vayan ahí con la finta que es diferente, ¿no? Simplemente por tamaño se me fue más chiquita y ya. Bueno, entonces ahora me doy cuenta que esto es una ecuación de primer grado. Y al ser una ecuación de primer grado, sabemos que puedo comenzar con operaciones o con operaciones inversas. Aquí por lo que se ve, lo más rápido es hacer la operación inversa. Entonces, si aquí tengo un 3 que está dividiendo, sabemos que la operación inversa es que va a multiplicar a todo el miembro derecho. Y también sabemos que si yo tengo aquí a un 5, este 5 por operación inversa va a multiplicar a todo el miembro izquierdo. Entonces voy a hacer las dos al mismo tiempo. Entonces vamos a realizar la operación inversa. Pero al realizar la operación inversa, este 5 implica que va a multiplicar al primero y al segundo. Por lo tanto, ahí estoy mencionando que voy a realizar también la propiedad distributiva. Y si realizo la propiedad distributiva, entonces este 5 por este primero, pues tengo que hacer la multiplicación. Y al hacer la multiplicación, entonces me va a quedar que el 5 por el 5 me da 25, llevamos 2, el 5 por el 7 me da 35, y 2 son 37, llevo 3, el 5 por el 3 me da 15, y los 3 que llevaba son 18. Y luego, al hacer la multiplicación del 5 por el siguiente, pues sabemos que ahora estoy multiplicando por el sustraendo, y va a ser un menos 50c. Lo mismo ocurre con el otro. Este 3 va a multiplicar al primero, y si multiplica al primero, resulta que 3 por 7 es 21, llevo 2, 3 por 3 son 9 y 2 son 11, llevo 1, 3 por 3 9 y el otro es 10, y luego multiplica al segundo, que esa multiplicación es más fácil, y me va a quedar un menos 18c. Y entonces, pues resulta que puedo seguir con lo mismo, y seguir con lo mismo es realizar operaciones, operación inversa. En este momento pues me doy cuenta que debo de ver jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones, para poder hacer operaciones deben ser términos semejantes, y de términos semejantes me doy cuenta que estos dos son términos semejantes. Entonces al ser términos semejantes yo puedo dejarlo todo en el miembro izquierdo o puedo dejarlo todo en el miembro derecho. No importa, en los dos está bien. Lo único que sí sería importante es que para que no pudiera cometer más imprecisiones, vamos a buscar la manera que quede positivo. Para que quede positivo, entonces resulta que el menos 50 debe de hacer la operación inversa en el miembro izquierdo. Y al hacer la operación inversa, entonces me va a quedar como más 50. Y al quedarme como más 50, me doy cuenta entonces que lo que debo de aplicar es la ley de la resta. Y al aplicar la ley de la resta, resulta que en el miembro derecho me va a quedar un 32c. ¿Por qué? Porque este menos aquí va a quedar un más y entonces va a ser más 50c, y al hacer esta operación se deja el signo del mayor, se resta el 50 y el 18 y de allá me queda el 32. Que eso fue la primera operación inversa. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro, que es el término semejante. Recuerden que estos dos fueron términos semejantes y también los otros dos van a ser términos semejantes. Solamente que la operación inversa ahora la voy a hacer para que este reste al otro. Para que reste al otro. Y si hacemos la resta, aquí me queda un 4, aquí me queda un 6 y aquí me queda un 8. Y son 864. Vamos a ver si sí. Aquí es 4, aquí es 6, aquí es 8. Entonces, al hacer esa resta, también estoy utilizando la ley de la resta y ya estoy viendo que son 864. Obviamente eso se supone que lo estoy haciendo mental para que no haya alguna situación, ¿no? La ventaja que tengo con este pizarrón es que lo que rayo lo puedo borrar, ¿no? Y no como el pizarrón de allá que cuesta un poquito más de trabajo.
Por eso me gusta dar más las clases de manera a distancia. Bueno, entonces aquí aplicamos la operación inversa. Me doy cuenta que el 32 está multiplicando. La operación inversa es que debe de dividir al 864. Entonces de una vez la hago y hago la división de 864 entre 32. Y si hago la división me toca de a 2. 2 por 2, 4. 2 para que me dé 6. 2 por 3, 6. Y 2 para que me dé 22. Entonces aquí me queda de a 8. Creo que sí, de a 7, ¿no? 7 por 2, 14. Para 14, 0. Llevo 1. 7 por 3, 21. Y ahora 22. Exacto, es de a 7. Y por lo tanto, entonces yo sé que el 27 es la C. Pero acuérdense que a mí no me conviene que quede la variable en el miembro derecho. Así que lo que hago es simplemente intercambiarlos. Y eso de intercambiarlos se llama precisamente propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me permite escribirlo en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Entonces, por hacer la división, me queda que 27C. Pero aplicando la propiedad reflexiva, digo que C es 27. ¿Sale bien? Ahora sí, los que ya acabaron hasta ahorita, qué bueno. Los que no han acabado, ya ni modo, ya no acabaron. Y de los que acabaron, solamente si están bien, me dicen para que les ponga una participación. Y si están mal, me avisan para que les ponga media participación. ¿Sale bien? Porfa. Pero ya hasta ahorita, ahí confío en ustedes, ¿no? Bueno, entonces ahora bien, ya que sé que la C vale 27, pues obviamente ahora debo de sustituir. Y yo pudiera pensar en sustituir en cualquiera de las dos iniciales. Pero acordémonos que ya tengo una más sencilla. Entonces ya sé que sustituye en la izquierda o sustituye en la derecha. Debido a que lo que yo quiero es hacer menos operaciones, me conviene más sustituir en esta ecuación, porque si se dan cuenta los números son más pequeños. En esta ecuación los números son más pequeños. Por lo tanto, sustituyo donde sean los números pequeños. Y entonces en la sustitución va a resultar que la T se va a calcular como 337 menos 6 por 27 dividido entre 5. No puedo hacer mentalmente esa operación si no la hubiera hecho mental, ¿no? Entonces vamos a hacerla. Resulta que si yo multiplico 27 por 6, 27 por 6 me da 6 por 7, 42, llevo 4, 6 por 2, 12 y aquí me da 16 y luego se la rento al 336, entonces sería Profe, es 337. 337, profe. 337. Ah, sí es cierto, gracias, Dios te pague. Entonces resulta que aquí ya cometimos una imprecisión, Dios les pague por avisarme. Aquí es 337 y entonces es 337 por acá. 337. Acuérdense que les había dicho que no existen los errores, ¿eh? O sea, son imprecisos porque se distraen. Entonces esas distracciones me llevan a imprecisiones. Por eso no hay que distraerse en los exámenes. Y luego a este le voy a restar 162. Y si le resto 162, aquí me queda un 5. 6 para el 13 me queda un 7, si no mal recuerdo, y aquí un 1. Y luego hay que dividirlo entre 5. Entonces el 175 lo divido entre 5. Me toca de a 3, aquí es un 2, aquí hay un 5, aquí hay un 5 y me quedo 0. Entonces yo ya sé que después de hacer todas esas operaciones, la T, si se dan cuenta que el concepto que apliqué fue jerarquía de operaciones, la T es 25. Y entonces, ahora sí, me voy a la pregunta. Es darme cuenta que en la ecuación las cantidades eran tornillos de media, clavos de 2 pulgadas, que no eran términos semejantes, y la cantidad que me unió todo fue la de dinero, diciendo que 1/5 de kilogramo por lo que cuesta cada kilogramo de tornillo, agregándola, debido a ahí, los 2/3 de kilogramo que pedí por cada de clavo, por el precio de cada clavo, me dio 25. Y de ahí pude obtener dos ecuaciones. Las dos ecuaciones hablan de dinero, debido a que en esta primera parte del enunciado me están diciendo de una vez que fui a la tlapalería y en otra ocasión que fui a la tlapalería, por todo esto que pedí, me cobraron esto. Entonces, gracias a eso pude obtener dos ecuaciones de dinero. Dos ecuaciones de dinero debido a los 2 días diferentes a los que fui.
Y de ahí entonces, debido a lo que yo declaré, que la T era lo que costaba cada kilogramo de tornillo y la C lo que costaba cada kilogramo de clavo, ya pude escribir que cada kilogramo de clavo fue de 27 pesos y cada kilogramo de tornillo costó 35 pesos. ¿Sale bien? Bueno, dejamos de compartir, dejamos de... Entonces, otra vez, acuérdense que lo que tengo que ver son las cantidades. Esa es la clave. Entonces, aquí dice, un grupo de 41 estudiantes. Si se dan cuenta que ya estoy viendo una cantidad y esa cantidad precisamente está hablando de los estudiantes. Entonces, de los estudiantes ya me está diciendo que hay cierta cantidad de estudiantes y esos estudiantes son 41. Desde ahí ya puedo empezar a ver mi ecuación. Recuerden que se debe de interpretar. Por eso ahí está diciendo un grupo, ese un grupo ni se interpreta, pero ya me están diciendo que de 41 estudiantes. O sea, este grupo está formado por 41 estudiantes. Este grupo tiene 41 estudiantes. O sea, si se dan cuenta, son sinónimos los que utilizo. O sea, en ningún momento estoy diciendo que el de quiere decir igual, sino yo lo interpreto a través de los sinónimos que utilizo en el lenguaje castellano. Por eso es importante hablar adecuadamente, ¿no? Y lo que les decía, a veces hace como que mucho daño estar mandando mensajes sin utilizar todas las palabras, ¿no? Eso definitivamente influye cuando quiero plantear. Entonces, esta primera parte ya me está diciendo que son 41. Y por lo tanto ya puedo escribir una parte de la ecuación. No crean que la ecuación se escribe directa. Siempre tienen que ir localizando las partecitas para saber la cantidad que me están diciendo de la cantidad. Bueno, adicionalmente me dicen que son de boca 6. Obviamente no por eso aquí estoy diciendo que son igual a 6, ¿no? Porque boca 6 solamente es un lugar. También hay que entender esa situación, ¿no? Bueno, luego me está diciendo que asisten a un concierto. Ok, estos 41 van a un concierto. Ahora bien, el precio en la zona VIP es de 350. Entonces resulta que hay otra cantidad que son los de la zona VIP. Pero si se dan cuenta, lo que está ocurriendo es que cada persona que entra a esta zona está pagando 350. En otras palabras, ese 350 me está diciendo un costo por la entrada o un costo por el asiento. No sé, ¿no? Porque ya ven que hay conciertos en los que están parados y otros conciertos en los que sí están sentaditos. Lo único que sé es que tiene un costo. No lo puedo relacionar ni a asientos ni a espacio, ¿no? Simplemente por entrar me cobran 150. Eso quiere decir que de estos 41, algunos se fueron a la zona VIP. Pero también está diciendo que en la zona general, fíjense, aquí otra vez vuelvo a manejar el I. Pero este I no quiere decir una suma. Por eso no existe el lenguaje algebraico. Solamente me está diciendo que y otras personas, o sea, ni siquiera están diciendo que van juntas. Porque solamente sé que en total fueron 41. Pero no sé si todas se fueron en camión, todas se fueron en metro, no lo sé, ¿no? Disculpen el cucu. Sí, y en realidad está muy bonito este reloj, porque creo que es de Alemania. Bueno, y luego dice que en zona general es de 125. Eso quiere decir entonces que los de la zona general también tuvo un costo, pero ese costo fue de 125. Fíjense cómo a pesar de ser dinero, yo no puedo sumar eso. ¿Por qué no lo puedo sumar? Porque yo no sé cuántas fueron a la VIP y cuántas fueron a la zona general. O sea, a pesar que es la misma cantidad, yo no puedo decir 350 más 125. Porque en realidad si hago esa suma y que me da 475, pues no me dice nada. O sea, solamente es un número y ya, pero no tiene ningún significado dentro de lo que me está mencionando el problema. Por eso deben de tener cuidado de que aunque las cantidades sean términos semejantes, no se trata de sumarlas luego luego. Y luego, viene la pregunta, ¿cuántas personas asistieron si el grupo de estudiantes pagó 6,700 en total? Ahora sí me sirvió la pregunta, porque en la pregunta me están diciendo un 6,700 en total. Por lo tanto, ahora me doy cuenta
que hay una cantidad que es dinero. Y esa cantidad me dice que en total fueron 6,700 pesos. Aquí tengan cuidado porque aquí estamos mencionando centavos y obviamente pues no interesan tanto los centavos, ¿no? Por eso solamente estoy mencionando los 6,700. Entonces, de todo lo que acabo de leer en el enunciado, me di cuenta que hay una cantidad que son estudiantes. Acuérdense que no estoy diciendo hombres y mujeres, simplemente estoy diciendo estudiantes. Y estudiantes no implica género. Estoy diciendo cuánto pagó cada uno. O sea, si un estudiante decidió irse a la VIP, pagó 350. Si otro decidió irse a la general, pagó 125. Pero lo que estos 41 alumnos pagaron en total son 670 pesos. Entonces, lo importante es asociar a la cantidad. O sea, ¿qué puedo asociar a 6,700 y qué puedo asociar a 41? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué se asocia a 41? El número de estudiantes. El número de estudiantes, ¿qué más? Y el dinero. Ajá, pero primero estamos hablando del 41. O sea, ¿qué puedo escribir aquí de tal manera que me den en total 41? ¿Persona? Ajá, ¿qué tipo de personas? ¿Estudiante? Estudiantes de Bucareli. Estudiantes que pagaron en la zona VIP y la zona general. Ok, si te diste cuenta que me dijiste estudiantes que pagaron VIP y los estudiantes que pasaron en la zona general. Ok, estos son los que voy a escribir aquí. Esa persona ahí tiene una participación. Entonces, ahora el detalle es cómo escribo con símbolos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, números, etcétera. ¿Cómo escribo esto que me acaba de decir su compañero? Estudiantes que entraron a la zona VIP y estudiantes que entraron a la zona general. ¿Cómo lo escribo? E es igual a VIP más zona general. No. No, 350 de B. Acuérdense que, X. acuérdense que estoy hablando de estudiantes, ¿eh? No estoy hablando de dinero, porque alguien ahorita mencionó el dinero. Ahora, yo no puedo hablar de X porque X es muy impersonal. Utilicen las variables, utilicen las letras que ven por aquí. E por B más E por B, G igual a 41. No. 41. VIP más ZG igual a 41. Ok. VIP más ZG igual a 41. El detalle es que son muchas variables. Entonces mejor nada más le ponemos V más G. Y ahora tendríamos que decir qué quiere decir la V y qué quiere decir la G. V es los que fueron a la zona VIP y G los que fueron a la general. Ok, las dos tienen su participación. Entonces, ¿qué es la V? La V son los alumnos. Ahí, son los alumnos que entraron a la zona VIP. ¿Y qué es la G? Son los alumnos que entraron a la zona general. ¿Por qué solamente tengo que hablar de alumnos? Porque pues son las personas. Esas personas en total fueron 41. ¿Cuántos entraron a la zona VIP? No lo sé. ¿Cuántos entraron a la zona general? No lo sé. Pero lo que sí sé es que todos ellos son estudiantes. O sea, la ecuación va relacionada a las personas. ¿Cuántas personas entraron a la VIP? No lo sé. ¿Cuántos a la general? No lo sé. Pero yo sí sé que son 41 y que esas 41 son estudiantes. No son personas, son estudiantes. Y que ellas son de Boca 6. ¿Sale bien? Entonces ya tengo mi primera ecuación que habla de los estudiantes. Fíjense cómo aquí VIP es porque el enunciado me dice la zona VIP. Pero en realidad no me interesan las tres letras porque solamente debe de ser una sola variable. Por eso estoy escribiendo solamente la V. ¿Eh? Y también lo mismo con la G. Si solamente estoy escribiendo la G es porque si utilizo demasiadas variables pues también se vería medio engorroso, ¿no? Bueno, entonces ya tengo la ecuación que habla de las personas. Ahora, ¿cómo hablaría de una ecuación que habla de la cantidad de dinero? Sería multiplicar la cantidad de personas que están en la zona VIP por el dinero. Díctamelo.
V por 300, bueno, por dinero de O la sea. zona VIP. O sea, V por D. No. Sería 350 V 350 V. más 125G. Más 125G. Ok, más 125G. Las dos que me dijeron, ahí también tienen participación. Entonces, fíjense cómo aquí es parecido a lo que dije hace ratito. Hace ratito aquí dije 1 kilogramo de tornillos, por lo que, perdón, 1/5 de kilogramo de tornillos por lo que cuesta cada kilogramo. 2/3 de kilogramos de clavo por lo que cuesta cada clavo. Entonces, ese mismo principio se utilizó aquí abajo. Al principio su compañero iba bien, ¿no? Pero ya no me terminó de concretar diciéndome esta asociación. Yo sé que cada persona que entró a la VIP, cada persona que entró a la zona VIP pagó 350. Y cada persona que entró a la zona general pagó 125. Por eso ahí estamos diciendo que es un 125G. Y obviamente en total, pues ya tengo el 6700 que habla de dinero. Y entonces ahora sí, tengo una ecuación que habla de la cantidad de dinero y tengo otra ecuación que habla de la cantidad de personas. Ok. Y entonces ahora tienen 5 minutos, porfa, para resolver. Entonces, pues si se dan cuenta, este está como que más sencillo porque ya sea si lo quieren hacer por sustitución, igualación o suma y resta, está como que muy rápido, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por suma y resta, siguiendo el protocolo de hacer todos por una diferente. Y entonces lo que más me conviene aquí es empezar por simplificar la ecuación. Porque simplificando la ecuación pues me queda más sencilla. Entonces toda esta la puedo dividir por el mismo número, que podríamos empezar por dividirla entre 5. A lo mejor se pudiera dividir entre uno más grande, pero comenzamos con 5. Y si lo divido entre 5, pues resulta que aquí me toca de a 7. Y de a 7 por 5, 35, me toca de a 70 V. Más aquí me toca de a 2. Y luego de a 5, que es 25G. Y aquí me toca de a 1, 3 sobran 2, 4, etc. Y si se dan cuenta, otra vez se puede simplificar. Otra vez vamos a simplificar la ecuación. Y si vuelvo a simplificar la ecuación, puedo dividir entre 5. Vuelvo a dividir entre 5 y dividir entre 5. Tengan en cuenta que si no simplifican la ecuación, de todas maneras el resultado es el mismo, ¿eh? No les va a dar otra cosa. Solamente es tratar de facilitarse las cosas. Entonces aquí me toca de a 1, luego 4, 20, más aquí me toca de a 5, que es G. Y esto es, aquí me toca de a 2, sobran 3, 6 por 5, 30, sobran 4, 5 por 8, 40. Y ya no se puede simplificar más. Entonces ya que simplifica la ecuación, ahora vamos a aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad la voy a aplicar con esta ecuación y vamos a multiplicar aquí por 5, porque es el número más pequeño. Entonces multiplico por 5, multiplico por 5 y entonces me va a quedar que aplicando la respectiva propiedad distributiva, con la propiedad distributiva voy a tener que multiplico este 5 por la V, multiplico este 5 por la G. Y entonces aquí voy a tener un 5V más un 5G. Y eso es 41 por 5, que es 5 por 1, 5. Y 5 por 4, 20. Y entonces seguimos aplicando la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad ahora la aplico con esta ecuación para que multiplique por un menos. Lo pudiera haber hecho desde acá. Acá multiplico por un menos, aquí por un menos. Entonces, esta me va a quedar menos 5V. Me va a quedar menos 5G. Y me va a quedar un menos 205. Ya de aquí en adelante se van a dar cuenta que, dependiendo de lo que decidan, pueden hacerlo tal vez de una manera diferente, aplicando los mismos conceptos y aparentemente les da otra cosa, pero al final el resultado es lo mismo. Eso es lo que les debe de quedar claro, ¿no? O sea, no quieran forzosamente que lo que hace su compañero es lo que tengan ustedes. O sea, ustedes deciden cómo trabajar y de ahí les va a dar simplemente en el método, ¿no? Si va a ser suma, resta, igualación o sustitución. Y entonces ahora lo hacemos simultáneo. Para hacerlo simultánea, aquí escribo un 14V, aquí escribo un más 5G y por aquí escribo un 268.
Entonces sabemos que para poder hacerlo de sistema de ecuaciones, lo que aplicamos es algo que se denomina términos semejantes. Y al aplicar términos semejantes, me doy cuenta que entre estos dos lo que debo de hacer es la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta entre esos dos, entonces aquí me queda un 9v. Aquí entre estos dos me queda un 0. Y eso es, aplicamos también la ley de la resta, se deja el signo del mayor que es positivo. Y a 268 le resto 205. Y entonces me va a quedar 63. Y de ahí hacemos una operación inversa. Lo voy a hacer por aquí. Y ahí hacemos una operación inversa. Y al hacer la operación inversa, este 9 está multiplicando. Por lo tanto, la operación inversa es dividir. Y si divide, pues estamos dividiendo 63 entre 9. Y sabemos que eso me va a dar 7. Entonces ya sabemos que la V es 7. Ahora sí, hasta ahí los que hayan terminado hasta el momento, ahí lo dejan. Y ya si lo tienen bien, de acuerdo a lo que ahorita calcule, pues tienen su participación. Si no lo tienen bien, pues sería media participación. Bueno, entonces como ya sé que la V es 7, pues lo que debo de hacer es sustituir. Y si hago la sustitución, sustituyo en la más fácil. Y la más fácil precisamente es esta, que era la inicial. Entonces cuando hago la sustitución, voy a escribir que 7 le voy a sumar la G y como resultado tengo el 41. Y de ahí, por operación inversa, entonces me doy cuenta que este 7 va a restar al 41 y como resta al 41, eso lo puedo hacer mentalmente. Y entonces yo ya sé que la G es 34. 34 y 7, 41, sí. Y ya con eso puedo contestar a la pregunta. Ya acuérdense que la pregunta era ¿cuántas personas asistieron si el grupo estaba bien? Entonces, asistieron. Tal vez la pregunta está un poquito mal, ¿no? Pero entonces puedo decir que asistieron a ¿cuántas? 7 personas. 7 estudiantes, perdón. 7 estudiantes a la zona VIP y 34 estudiantes a la zona general. Ok. Entonces pausamos esto.